Hoy es Día Mundial de la Nutrición y se le ha dado mucha prioridad a la misma en los últimos años, pero hay tantas opiniones encontradas que si esto sí o ya esto no, o qué es mejor, qué es peor. Tantas informaciones a veces nos perturban, pero nosotros tenemos a alguien que nos da luz siempre en este programa, un representante importante que investiga y trata de dar las opiniones y en base a sus conocimientos nos alimenta en cuanto al tema de la nutrición. Y tenemos a nuestro nutriólogo de cabecera. Está con nosotros el doctor William Cabrera. Doctor, bienvenido nuevamente al Congreso de la Mañana, Gracias, a su casa. Gracias. Gracias. Un placer, un placer. Un placer estar aquí siempre. Hoy es Día Mundial de la Nutrición, esto designado por la Organización Mundial de la Salud desde hace unos años, en procura de que la ciudadanía tenga conocimiento y se realicen las investigaciones necesarias para llevar el buen mensaje y la información a toda la ciudadanía. Ha cambiado tanto. La nutrición, antes se hablaba de una pirámide, ya esa pirámide está totalmente erradicada. ¿Cómo estamos hoy en el mundo, pero principalmente en República Dominicana, en cuanto a este tema? ¿Cómo nos encuentra el Día Mundial de la Nutrición? Exacto. Bueno, el 28 de mayo que estamos hoy se celebra el Día Mundial de la Nutrición, el cual fue instaurado, fijada esa fecha por la Organización Mundial de la Salud, como tú dices, desde el 2002, o sea que no es hace tanto tiempo. No. Y se vio por el auge de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas, o sea, enfermedades crónicas no transmisibles como son el auge de la hipertensión, de la diabetes, o sea, de enfermedades que se vieron aumentando mucho, un crecimiento exponencial. Y entonces se identificó que una de los riesgos era la nutrición o la alimentación de los pacientes. Entonces se impulsó esta fecha para eso mismo, para crear conciencia de cómo debe ser la nutrición del ser humano. Entonces, para trabajar sobre eso. Con ese propósito, ¿cuál es la diferencia de nutrición y alimentación? Exacto. Por ejemplo, hay mucha controversia en cuanto a eso, también de conocimiento. Alimentarse es, como quien dice, la acción de alimentar o de ingerir alimento, cualquier tipo de alimento. Esa es la alimentación. Alimentación. Nutrir, como se escucha, viene de la palabra nutrición, que es, por ejemplo, darle los nutrimentos al cuerpo. O sea, la calidad nutricional que necesita cada ser humano en cuanto a cada especie. O sea, el valor nutricional. Podemos estar bien alimentados, pero no nutridos. Exacto. Podemos tener la barriga llena. Podemos estar llenos o saciados con alimentos, pero no bien nutridos. Porque, como te digo, los nutrimentos se pueden dividir en macronutrientes, que de ahí mismo viene la palabra nutrimentos, nutrición, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Entonces, tú te puedes alimentar solamente con carbohidratos, solamente con grasas o solamente con proteínas y no estar bien nutrido. Entonces, para nutrirse deben estar los tres macronutrientes, que son proteínas en su debida cantidad para el tamaño y el peso de la persona. O sea, ya no vamos con unos términos, con unas características más técnicas para realizar eso. Pero sí, la nutrición tiene que ser balanceada con varios grupos de alimentos y ahí sí se llamaría nutrición. Entonces eso va a hacer que el cuerpo funcione de la mejor manera, eficientemente, y que disminuyamos las enfermedades cuando hay una nutrición equilibrada y eficiente. Esto entonces vamos avanzando en ese sentido, porque antes no nos hablaban o uno no conocía, uno iba creciendo sin el conocimiento de qué eran los macronutrientes y dónde estaba la proteína. Tú te podías entonces alimentar y tú creías que en desayuno, comida y cena tú podías haber comido las tres, sin embargo, nunca estar nutrido. Por ejemplo, en la mañana te comiste algo sin ningún tipo de proteína ni grasa. Al mediodía te comiste entonces uno espagueti con yuca y en la noche algo similar. Y cuando tú dices, si tú analizas, tú dices, pero es que nunca me nutrí bien. Y esto se hizo muy, muy frecuente por años. La gente se desayunó con un pan con chocolate.
y al mediodía, y como decía, uno espagueti con Comía arroz. poca proteína. Poca proteína, entonces Exacto. no estaba el complemento de la proteína y podíamos estar entonces con saciados, pero no entonces nutridos. Exacto. Y hoy hemos bien ido alimentados. Bien, no, pero no, o sea, bien alimentados por saciedad, exacto. pero no bien nutridos. Entonces, hoy este aumento de hipertensión, el aumento en general de los infartos, de la diabetes, definitivamente tendría que ver una gran parte, un gran por ciento, por la falta de nutrición y de conocimiento sería todavía, doctor. Sí, sí. Porque, por ejemplo, no hay una educación nutricional, por ejemplo, implementada por, o sea, nuestras autoridades base, para no hablar en general, en el mundo. En general. Se intenta, pero al final, o sea, que está esto de la libertad del ser humano. Pero sí deberían haber pautas ya instauradas para que la gente, aunque sea, tenga la información de qué es nutrición. Entonces, mira, yo estoy hablando de esto y esto seguro nadie lo ha escuchado tal vez, como implementar pautas como para informar a la sociedad, porque hay todavía mucho mito, todavía hay mucha controversia. La nutrición siempre ha estado con un aura de eso, de que una gente dice esto, otro dice el otro, y supuestamente todo el mundo tiene la razón y nadie tiene la razón. Tú mismo dijiste, Javier, al principio lo de la pirámide alimenticia, que en realidad eso estaba mal diseñado, inclusive desarrolló más las enfermedades. Sí, todavía hay mucha mala información. Sí, porque en la pirámide se le da más cabida a los carbohidratos. A los carbohidratos. Que son lo que en todo tiempo con tanta diabetes, tanta hipertensión se ha relacionado, las azúcares, los carbohidratos, que son los responsables del desarrollo. Y entonces esas directrices lo que nos recomendaban era comer carbohidratos integrales, o sea, cereales integrales, etcétera, no para nada, pero uno tiene que irse con los pacientes y la salud, que es lo más importante y no es lo mejor, no es que no se pueden comer, pero se le daba demasiada cantidad en el plato. Era prioridad, estaba por encima de los vegetales inclusive, o sea, estaba primero que los vegetales. Claro, y se ha relacionado la harina de trigo mucho con enfermedades inclusive autoinmunes, con desarrollo de diabetes, todo eso. Tú sabes que el paciente diabético de una vez no le quita el pan, claro. le quita los alimentos que vienen de la harina de trigo, que en tiempo atrás era una maravilla. Era así lo mejor. Pero yo digo, en tiempos ancestrales era buena. Bueno, claro. Se llamaba Einkorn, era una harina de trigo que tenía unos menos de 20 cromosomas. Hoy en día tiene más cromosomas que nosotros. Más de 48 porque la han ido genéticamente modificando para que, o sea, tú puedas hacer un cultivo de trigo y no se te dañe. Para que sea resistente al ambiente y tú como negocio de trigo, o sea, pues no te ponga un cultivo de trigo y todo se den, no que se dañe. Ya. Ahí viene ese tema, porque antes se consumía, o también depende, porque por ejemplo la dieta mediterránea tiene que ver un poco con el trigo, sin embargo, hay que ver entonces cómo se cosecha. Sí, el trigo ancestral, el Einkorn, sí. De cualquier manera el trigo va a disparar un poco el azúcar en sangre, como quiera. Pero el ancestral sí es mucho mejor que el que tenemos actualmente, que es muy refinado, genéticamente modificado y es responsable de muchas enfermedades, como te dije, crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión. Y qué bueno que usted habla de eso de lo genéticamente modificado, porque a veces no entendemos. Si hablamos, por ejemplo, de la leche que consumimos hoy en cartón no es la misma leche que se consumía antes. Entonces ahí estamos viendo la pirámide. Ya para nada, en ningún sentido, se habla de ninguna pirámide hoy en día. No. Esa es la pirámide entonces que se utilizaba antes. Vemos abajo, que era lo primero. Podemos verla en grande. Sí, gracias, Starling. Vemos abajo que se hablaba de 4 a 6 raciones de pan, de cereales. O sea, eso era lo primero que se hablaba. Sí, bueno, al principio actividad física y agua, pero luego entonces pan, o sea, harinas. Luego entonces era que mencionaba las frutas y los vegetales, las verduras. Entonces más adelante vemos ahí, lácteos y aceite de oliva. Luego entonces las carnes. Sí. O sea, como cuarto o quinto lugar las carnes. 2 raciones se hablaba de carnes.
Y ya entonces carnes, te hablaba de embutidos En el también. tiempo que se desarrolló eso, la industria que era más, o sea, que se había desarrollado más, que había crecido más, era la industria de De las harinas, de los cereales. Ahí tú puedes ir. Ya de dónde podía venir Un poco. inducida esta pirámide, Sí, definitivamente. Entonces, lamentablemente la desinformación intencional o la mala información intencional por las grandes industrias y lamentablemente han afectado tanto a la salud. ¿Qué podemos hacer hoy entonces para continuar mejorando nuestra salud, nutriéndonos conscientemente, tanto nosotros como adultos? Y deberíamos hacer bastante para los niños, para poder tener generaciones mejor nutridas. Y no es tan difícil, Javier. No es tan difícil. Es ir a lo natural. Todo el mundo tiene ese sentido común. Ir a lo natural. Es común, por ejemplo, yo te claro. digo, si yo te preguntara a ti, Javier, para que tú veas que no es tan difícil. Vamos a ver. Vamos, come natural, Javier. ¿Qué tú harías? No, yo inmediatamente Come pienso- natural, come natural. Natural. ¿Qué tú analizas como natural? No, inmediatamente pienso en vegetales, En víveres. carnes, víveres, Exacto. frutas. Eso O es sea lo que fuera pienso. de eso está lo que es industrializado. Exacto. Productos que son procesados, Ajá. ultra procesados. ¿Te has escuchado todo eso? Claro. Exacto. Entonces, ¿qué comer natural? Carne, huevo, Ujú, víveres, ujú. el mismo arroz en cierta medida ya, por ejemplo, Es que comemos demasiado arroz. sí, se puede metemos al recomendar plato la mitad de cómo la- comer el arroz también, porque yo sí, en mi práctica lo indico, pero hay que saber técnicas especiales para Díganos poder alguna. disminuir esa parte. Pero, como te digo, comer natural, ir a lo natural, Pero carne, díganos del aguacate. arroz, lo del arroz, el truco del arroz, díganos Sí. cómo es. Un truquito del arroz no son técnicas, por ejemplo, de cómo disminuir el impacto de la glicemia en el arroz. Por ejemplo, hay técnicas como enfriar un poquito el arroz, unas cuantas horas, 24 horas, disminuye, le aumenta un poquito la cantidad del almidón resistente, que no hace que, porque el problema de los alimentos es que disparan el azúcar. Cuando se dispara el azúcar, la persona aumenta de peso porque en ese momento el azúcar es energía. Tú Exacto. estás sentado, sedentario, la mayoría de Sí. personas. Por eso Hoy tú ves en tal día. vez a los inmigrantes, nuestros vecinos Nuestros haitianos, que hay vecinos conflicto haitianos. ahora, que Sí. tú ves que ellos comen hasta malta india y pan Y y comen y se están mantienen. fuertes hasta con cuadritos, pero porque ellos están pegando blog, están Siempre haciendo, están aunque eso muchos- ha disminuido un poco, ahora Sí, los pero- trabajos de ellos no son tan fuertes en muchas ocasiones. Sí, pero muchos están en muy un movimiento Y comiendo mal, constante. o sea, comiendo cosas llenas de azúcar. Sí, pero sí. es por eso. Porque Ok. nosotros sí estamos sedentarios y comemos cosas que tienen mucha energía, Claro. azúcares. Entonces, como el arroz, pero entonces eso es otra técnica, que es enfriarlo y también comer mucha fibra, o sea, mucho vegetal y aguacate, mucha fibra, grasa y Oh. poco de proteína, y luego comerte un poquito de arroz. Eso va a disminuir drásticamente el pico de glicemia e insulina que produce O sea, el arroz. tiene también la alimentación o la nutrición, tiene también que ver con el orden como nos comemos las cosas. Sí, claro. Esa parte Entonces, casi nadie pero espérate, esto yo lo he escuchado y sí tiene sentido y qué bueno que usted lo dice ahora. O sea, no es lo mismo. Si yo voy a comer la comida, la bandera dominicana, Ujú. lo bueno fuera que yo me comiera la carne y los vegetales primero. Bueno, vegetal primero. Ajá. Hay gente que le gusta combinar el arroz con la carne. Tú puedes dejar parte de la carne para el final con, Ok, con el parte, un arroz o poquito. con los carbohidratos. Hasta las pastas. Yo incluso a mi paciente le pongo pasta, le pongo arroz. Sí. No siempre, pero es una forma que yo he visto de cómo podemos mantener un equilibrio de que las personas pierdan peso. Ok. Y continúen con sus cosas que les gusta. Sí, exacto. Y no tengan como ese impacto psicológico Ok. de dejar cosas que les gustan drásticamente, sino yo la pongo en cierta medida y con orden, y donde bajamos de peso igualito como si no se la comieran, Sí. gracias a Dios, con esta técnica que utilizamos. Si yo quería hacerte una recomendación, algo que sobre lo de la nutrición, volviendo a lo del Día Mundial de la Nutrición, que es, por ejemplo, hay 2 etapas en la vida que es donde debe uno enfatizar la nutrición, que por eso digo que por ejemplo, personalmente y sentido común, es cuando el niño es pequeño Ajá. Sí, muy importante. Por eso lo mencioné ahorita. los y niños. en el embarazo. Ok. Para mí esas son las 2 etapas más importantes donde debe haber una nutrición balanceada, guiada y eficiente. Ok. En el embarazo,
y en el desarrollo del niño. Porque si tú te das cuenta, al final, el propósito del ser humano o de cualquier especie es la persistencia, o sea, tratar de la no extinción, sino Exacto. que la especie siga trascendiendo durante los años o siga sobreviviendo y o adaptándose. Y una de las cosas que la reproducción para que hayan más seres humanos, que ya, ya somos 8.000 millones en el mundo, pero, o sea, ha sido eficiente, pero te digo, las dos etapas mejores que donde pero hay países que se han encargado de producir más que otros. Sí, es en el embarazo y en el desarrollo del niño y el adolescente. Entonces, ¿qué se debe hacer en esas dos etapas? ¿Qué usted recomienda así? Por ejemplo, en el embarazo debe haber un seguimiento muy bueno del ginecólogo en conjunto con un nutriólogo clínico o nutricionista, y siempre en el niño y en el adolescente darse un mejor control nutricional, donde disminuiríamos también las cifras de estas enfermedades no transmisibles crónicas como la diabetes, la hipertensión, que últimamente más en niños y en adolescentes se está viendo alteración de sus niveles de hemograma, o sea, de prueba de laboratorio, donde cada vez más jóvenes están siendo hasta diabéticos. Y es por eso, porque hay que tener un mejor control nutricional en el desarrollo del niño desde pequeño, que es donde desarrolla su sistema neurológico también. Sí. O sea, que se puede y hay que hacer un cierto quizás sacrificio, si se puede decir, para lo que hoy en día tenemos, para que ese niño pueda crecer y ya luego que llega a adolescente o adulto va a mantener un concepto de la buena nutrición. No, y tanto es para el desarrollo mental, porque inclusive hasta es tan fabulosa esa parte que tú teniendo una nutrición buena en el niño y el adolescente, o sea, desarrollando un buen concepto, una buena nutrición en el niño y el adolescente, evitaríamos hasta, se oye un poquito, pero hasta la delincuencia, o se bajarían. ¿Por qué? Porque los niños, cuando no se desarrollan bien, son un poquito más lentos y son más proclives a no desarrollar esa parte intelectual. No, se oye raro, pero tiene sentido. Sí, es profunda ese análisis. Sí, es un poquito profundo, pero tiene. Que es que si estos niños, por ejemplo, en nuestros barrios, que se desarrollan sin esa figura paterna, por ese mismo círculo vicioso de nunca ver una buena nutrición, estos valores, entonces al final tienden a delinquir más fácil porque también su mente no es tan fuerte, porque tampoco tuvieron esos ladrillos que necesitaron, como la proteína o la nutrición de verdad. Lo crían a veces nada más con bebidas azucaradas. Con carbohidratos, con bizcochitos, y no le dan les altera. Son más proclives. El mismo cerebro. Su cerebro no se desarrolla igual. Mire, usted acaba de decir algo que yo nunca lo había visto, pero quizás hay que analizar un poquito más profundo. La nutrición pudiera disminuir la delincuencia. Hasta eso, es profundo, pero sí sé por dónde más o menos usted va y qué importante fuera, porque entonces disminuiríamos el estrés, disminuiríamos la desconcentración, porque también cuando una persona van a la escuela se con una mala alimentación, mal alimentado, o sea, un niño que va a la escuela sin tener una nutrición correcta no se va a concentrar. Y azucarados, oye el término, van azucarados. ¿Qué azucarados? O sea, hiperactivos. Un niño hiperactivo no se concentra. ¿Una droga? Los niños le dan azúcar, entonces, juguito, qué sé yo qué, azúcar, y ese niño va hiperactivo, lo que quiere es jugar, no quiere concentrarse, no quiere aprender. Claro, lo que quiere irse el cuerpo está diciendo, necesitamos quemar todo este azúcar, si se puede decir el término. O sea que hay mucho y es más profundo, y qué bueno todo lo que usted ha dicho. Diabéticos terminan siendo. Claro. Hay quienes aseguran que algunos cánceres también son provocados por el mismo consumo, el alto nivel de consumo de azúcares y de alimentos dulces. Esto aseguran que tiene que ver, el cáncer va relacionado con el azúcar. Claro, ¿Qué usted dice de esto? El cáncer se alimenta de azúcar. El cáncer tiene un ambiente ácido con azúcares monosacáridos y se desarrolla más rápido. Inclusive esa es su etiología o cómo se origina. Cuando tú le disminuyes el azúcar al cáncer, entonces puede o sea, eso es su caldo de cultivo, el azúcar. Okay, o sea, cuando hablamos de azúcar,
Hablamos de los diferentes nombres. Bebidas azucaradas. O los diferentes niveles. Postres. Y lo que se Exacto. convierte en azúcar rápido. Exacto, a eso me refiero. Almidonados, como el mismo arroz, Okay. en exceso y sin técnicas. La misma papa, yuca. Yuca. Sí, algunos víveres que sí son almidonados. Zanahoria. Ajá, exacto. Zanahoria hervida. Ujú. Porque la zanahoria siempre se vio. En estos días fue que yo me enteré, doctor. La zanahoria Y yo siempre se subí un vio como videíto de uno eso. de los mejores alimentos, la zanahoria. Sí, es bueno cruda, ni tanto, porque si la zanahoria no existiera tampoco nos vamos a morir. Pero sí cruda, pero sí tiene esa peculiaridad que cuando se hierve, su índice glicémico sube casi como una cucharada de azúcar. No, güey. ¿Y la zanahoria tan buena, di que? Sí, Para que tú tiene veas. vitaminas y todo, pero hay otros alimentos que también tienen vitaminas. Exacto, hay otros que tú lo puedes consumir, pero... Sí, no es que tenga una vitamina específica de la zanahoria que no existe en otro alimento. A veces pasa, doctor, que, y eso he pensado en los últimos días, vine pensando, que hay veces que quizás un alimento tiene un índice de una vitamina, pero es mínimo. Pero se pensó y se vendió, bueno, que sí, es bueno. Te tengo un buen ejemplo. Consume esto porque esto tiene tal vitamina o tal nutriente. Y es mentira porque tú tendrías que comerte un saco de ese alimento. Sí, por ahí vienen los suplementos. Exacto, ok. Que los suplementos, magnesio, seguro que la gente ha escuchado vitamina C, omega 3. Ajá. Son alimentos, por ejemplo, que son suplementos que te pueden dar el porcentaje de vitamina o que tú necesitas en ese momento en una pequeña pastilla o varias pastillas, donde, como tú dices, habría que comer muchísima cantidad de alimentos Para poder, llegar a ese nivel. Por eso se habla de estos suplementos, algunas pastillas, para poder complementar. Porque si nos vamos a ese tipo a un alimento en específico, no vamos a tener realmente. Y quizás cuando te dicen, bueno, tiene antioxidante, o tiene, por ejemplo, muchas frutas tienen antioxidantes, pero ¿cuántas tienes que comerte? Sí, en estos tiempos lo mejor es suplementarse. Se puede comprar. Sí, claro. ¿Qué tener en cuenta al momento de comprar los suplementos? Bueno, eso es un poquito complejo. Sí. Habría que recomendaciones, pero por ejemplo, los suplementos más importantes para el ser humano, vamos a decirte un top 4 de suplementos. Top 4 de los suplementos más importantes. Es magnesio. Omega 3. Omega 3. El picolinato de cromo, por ejemplo. Ese es un medicamento. Yo no había escuchado eso. Sí, ese te equilibra los macronutrientes que dijimos. Okay. Por ejemplo, proteína que necesitamos, mantener músculo. Carbohidratos que necesitamos, disminuir esa resistencia a la insulina. Ajá. Y grasa que necesitamos, eliminar la grasa en exceso. Eso es mágico. Eso es uno de los suplementos míos. ¿Cómo que se llama? ¿Picolo qué? Cromo. Picolinato de cromo. Picolinato de cromo. Exacto. No había escuchado eso. Y otro, por ejemplo, que me gusta mucho. Bueno, está la vitamina C, el cliché, pero fuera de ese, es la espirulina. Espirulina. El resveratrol, ahí agregué un quinto. Bueno. Espirulina es un superalimento, mucha proteína, antioxidante increíble. La espirulina tiene todo lo que tú te puedes imaginar. No, pues yo tengo que ir para la cúrcuma. La cúrcuma. Se ha mencionado mucho en los últimos años. Y elimina hígado graso, la cúrcuma. Es recomendable utilizar la cúrcuma. En los alimentos se le echa. No, el suplemento. Como suplemento. Sí, porque así naturalmente el sabor es fuerte. Es muy fuerte. Y también la cantidad, tú no sabes qué cantidad tú estás comiendo. Tú estás suplementando. Es igual que lo que decía ahorita, usted mencionó la vitamina C. La fruta tiene vitamina C, la cereza, pero ¿cuántas cerezas tú tienes que comerte? Sí. ¿Y cuántas diarias? O sea que... Con la vitamina C si quieres agregarlo, pero tú utilizando espirulina, utilizando cúrcuma, utilizando omega 3, ya tú tienes antioxidantes suficientes. O sea, si tú quieres agregar vitamina C y te gusta beber suplemento, no está de más. Verdad, pero es recomendable. Por eso le digo que esas sugerencias, porque a veces también te venden un paquete de pastillas que tú no sabes si realmente son adecuadas. Por eso la recomendación de un especialista. Hay nutriólogos que son médicos especialistas y que conocen el cuerpo, la composición del cuerpo humano. Y por eso está usted, doctor William. Díganos dónde encontrarlo a usted, al doctor William Cabrera, dónde podemos localizarlo como nutriólogo clínico. Ok, perfecto.
Sí, no, estamos en la Clínica Unión Médica en Santiago, en la Torre A, en el consultorio 101. Bien, ¿algún número de teléfono, redes sociales? Sí, redes sociales, Nutrición, Doctor Cabrera, escrito doctor, no abreviado, sino doctor Nutrición, completo. Doctor, escrito completo, Cabrera. Estamos por ahí. Les recomendamos unos tips, ahí hablamos un poquito de la zanahoria también. Sí, voy a buscar, a ver, Nutrición Doctor Cabrera, Sí. siempre con tips importantes y ahí le pueden escribir en Instagram o visitarlos, repita nuevamente, en la Unión Médica En de la Unión Santiago. Médica estamos en Torre A, en la primera torre, en el primer consultorio, Torre A 101. En el primer consultorio. 101. Es muy fácil. Torre A 101, yo creo que... Primera torre, primer consultorio. Primera torre, primer consultorio. Usted ubicó eso bien, doctor. Qué importante, qué interesante. Gracias, doctor William. Nos acaba de dar nuevamente luz. Siempre nos trae algo nuevo y voy a pasar por allá porque necesito esos suplementos que usted acaba de mencionar. Seguimos con más aquí en el Congreso de la Mañana. No se mueva.